pocas personas saben de esos detalles, que nunca se han publicado. Antonio de la Maza decía: ese guaraguao no va a comer más pollito pronto. La noche de la muerte de Trujillo, vinieron buscando al general Pupo Román, que vivía en el solar del Teatro Nacional, cerca de la casa de Trujillo. El general Pupo Román estaba casado con una sobrina de Trujillo, José René Román Fernández, ministro de las Fuerzas Armadas, y en esa época se llamaba secretario de las Fuerzas Armadas, para ver si daba un golpe de Estado, que supuestamente estaba implicado en el complot, ¿verdad? Bueno, aquí está la Nunciatura Apostólica. Ese tema podemos hablar otro día, pero en ese parqueo ahí, ustedes ven, en mi libro Tumbaron al Jefe, pueden ver una foto tomada del parqueo. Se ve el palacete de arriba de la Nunciatura, se ve el límite. Está el automóvil de Trujillo estacionado ahí después del atentado del 30 de mayo. Yo tengo varias fotografías, pero esa está en mi libro. Y se ve el vehículo que fue tiroteado la noche del 30 de mayo. Porque desde la Nunciatura se divisaba todo. Entonces la residencia de Trujillo estaba donde está hoy la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña. Claro, ese es un edificio distinto, pero antes era ahí que estaba. Y el cuerpo de ayudantes militares de Trujillo en esa época estaba al lado del parqueo. Y después estaba la casa del general José René Román Fernández. Angelita Trujillo residía, la hija de Trujillo, donde está el Teatro Nacional. Allí había una casa, que era la casa de ella. Este era el vecindario de Trujillo. Esas verjas que ustedes ven ahí, esa era la verja de entonces. La reformaron, ¿verdad? Quizás le quitaron algún pedazo. Ahí donde está la Biblioteca Nacional estaba la residencia de Trujillo. Yo tengo una fotografía de la época. Esta es la calle Ángel Perdomo. Vamos a ver si esta es. Aquí residía, si no es esta lo vamos a comprobar, pero yo creo que este es el Ángel Perdomo. Ahí era que residía, sí, aquí mismo, aquí era que residía Antonio de la Maza. ¿En ese edificio? El edificio era de él, inicialmente lo construyó él. Era una casa. Fueron vendiendo, ellos vivían en el tercer piso. Ahí en el tercer piso entrevisté yo una vez a la viuda. Tengo esa entrevista, Aida. Bueno, conversé con ella aquí, pero la entrevista fue realmente en el Canal 4, en un panel. Pero yo conversé mucho con ella aquí, ya hace 20 años aproximadamente. Y ya ustedes saben, la figura fundamental, principal, después de Trujillo, del 30 de mayo, fue Antonio de la Maza. Fue el alma del complot, el alma. Porque en Antonio de la Maza se resumía todo el deseo, ¿verdad?, de vengar la muerte de su hermano Octavio, alias Tabito de la Maza. Posiblemente, estoy casi seguro que en el año 1960, 1961, este edificio fue construido quizás en el 1957, 58. Hay una entrevista con Miguel Ángel Vicié,
que participó en el complot y estuvo preso y fue torturado, donde él refiere la construcción del edificio porque Miguel Ángel Vicié tenía un taller de herrería, era herrero, y él fue que hizo la parte de herrería del edificio. Manuel Pitaluga, el doctor Manuel Pitaluga Nival. Manuel Pitaluga Nival es el abogado, era el abogado de Antonio de la Maza en primer lugar, porque la esposa de don Manuel Pitaluga tenía una relación familiar, uno de sus apellidos, con los de la Maza Michel, creo. Y por eso el doctor Pitaluga, además de abogado de Antonio de la Maza, tenía esa relación cercana. Y él me ha contado varias cosas, o me contó varias cosas hace mucho tiempo ya. Pues me contó dos cosas don Manuel Pitaluga. Primero, que desde aquí, desde el balcón, mirando hacia la casa de Trujillo, Antonio de la Maza decía: ese guaraguao no va a comer más pollito pronto. ¿Qué quiere decir eso? Ese guaraguao no va a comer más pollito. Desde ahí, desde el balcón. Lo otro que eso fue antes, ¿verdad?, de que se produjera el atentado. Y lo otro fue lo siguiente: y que Antonio de la Maza, el día domingo 4 de junio, que fue cuando lo mataron, pasó por su casa. Había estado escondido desde la noche del atentado en la residencia del doctor Robert Reed Cabral, hermano de Donald Reed Cabral, y Juan Tomás Díaz. Estuvieron escondidos hasta el día 4 de junio, domingo, en la casa de Robert Reed Cabral, en la Cervantes, esquina Santiago. Ese día decidieron salir de ahí. Ahí estaba también escondidos con ellos el doctor Marcelino Vélez Santana y Salvador Estrella Sadalá. Ese día, en la tardecita, se fueron de la casa del doctor Robert Reed Cabral juntos Juan Tomás Díaz. Cuando fueron Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, salieron ya de los 4 días escondidos. El servicio de inteligencia militar localiese buscándolo por todas partes, allanamientos en todos lados. Salieron a pie, después tomaron un carro público, fueron a un restaurante que se llama El Londres en la avenida San Martín. Ahí se tomaron una cerveza, comieron y después pasaron por la casa del doctor Salvador Pitaluga Nival. Versión que me la contó Pitaluga, pero que me la confirmaron otras personas. Muy pocas personas saben de esos detalles, que nunca se han publicado. Después, como a las 10 de la noche, los mataron, fueron eliminados en la Bolívar, frente al Parque Independencia, ahí donde comienza la avenida Bolívar. Miren, Juan Tomás Díaz, que fue general del ejército, ya estaba fuera del ejército cuando participó en el complot. Tenía un hermano que llamaba Modesto Díaz, y ese hermano era como hermano de Trujillo, se trataban así porque era de San Cristóbal. Sin embargo, Modesto Díaz fue uno de los cerebros políticos de la conspiración contra Trujillo en los últimos años. Porque el problema con ese grupo era que eran allegados a Trujillo, los que eran más allegados, es que llegó un momento ya después de 30 años del régimen y de producirse la revolución cubana y todo el movimiento social que había en el Caribe, el despertar en América Latina. Ellos temían que se produjese una revolución aquí, o que el mismo régimen
se lo llevara a ellos, ¿verdad? Que como ya se había descompuesto. Después de la llegada de los expedicionarios del 14 de junio, que llegaron el 14 de junio por Constanza y el 19 de junio por la costa norte, en barcos, desde Cuba, por Luperón y Estero Hondo, la detención de esos jóvenes que vinieron, el fusilamiento, las torturas, más el movimiento clandestino que se formó a finales del 59, principios del año 60, movimiento 14 de junio se llamó, en honor a esos jóvenes que habían venido a la invasión, casi 200 vinieron a la invasión. Todo eso despertó, ¿verdad?, un proceso de conciencia en un sector muy reducido, pero muy importante de la población, de clase media sobre todo. Y como en Cuba simultáneamente había un proceso revolucionario muy profundo, eso creó pánico, tanto en el régimen, los que eran fieles a Trujillo, como los que dejaban de ser fieles. Entonces Juan Tomás Díaz, por eso participó en el complot. La embajada de los Estados Unidos, que como ustedes ven quedaba al lado de la casa de Trujillo, los estimulaba también, porque Estados Unidos, lean mi libro Tumbaron al Jefe, veía en la eliminación de Trujillo el precedente que había que establecer según los criterios norteamericanos, lo indican los documentos, para después eliminar a Fidel Castro. Y no de que porque Fidel Castro fuera un dictador, porque en ese momento no existía claramente una dictadura comunista en Cuba, sino porque Fidel Castro había afectado los intereses de los Estados Unidos. Había nacionalizado empresas azucareras, la empresa telefónica, la empresa eléctrica, en fin. Entonces Juan Tomás Díaz residía ahí. Ese lugar que está ahí era la residencia de Juan Tomás Díaz, desde aquí hasta la Moisés García. Este solar estuvo ocupado por esa residencia. A la muerte de Trujillo era la residencia de Juan Tomás Díaz. El cadáver de Trujillo lo trajeron, entraron por el frente, pero lo llevaron al patio donde había un garaje. Ahí fue que lo dejaron en ese garaje. Una parte del automóvil quedó un poquito afuera, qué sé yo. La cosa es que estaban las gotas de sangre en el piso. Cuando llegaron a fuerza de seguridad en la madrugada del 31, ahí descubrieron el cadáver. Esa residencia, yo tengo un documento, un fichero del Archivo General de la Nación, que en un oficio del gobierno dominicano se le transfiere a Juan Tomás Díaz como en el año 1957 aproximadamente, 58 máximo, a cambio de una residencia que él tenía en el barrio La 40 del sector de Cristo Rey, barrio La 40. En esa residencia del barrio La 40, era la calle La 40, las calles no tenían nombre, le ponían calle 25, 26, 27, 28. Por ejemplo, la calle 22, que no era en Cristo Rey, sino en Naco, hoy se llama Gustavo Mejía Ricard, por ejemplo. O creo que no Gustavo Mejía Ricard, una que está más arriba, paralela a la Gustavo Mejía Ricard, creo que era la 18, algo así. La residencia después fue utilizada como cárcel de tortura, por eso se habla de la cárcel de la 40, la casa que era de Juan Tomás Díaz, que él entregó para recibir esta, porque el Estado le había expropiado, el gobierno de Trujillo, a un señor que se llama Luis Felipe Mejía, que estaba en Venezuela porque había sido opositor, había roto con el régimen, estaba exilado, le había expropiado esa casa. Luis Felipe Mejía
Mejía es autor de un libro que yo tengo, que ustedes deben conocer, que se llama De Lilisa Trujillo, uno de los mejores relatos de la historia desde el año 1900 hasta, y un poco antes, hasta casi el final de Trujillo, que Juan Tomás Díaz nada tenía que ver con las torturas de la cárcel de la 40, simplemente sobre una casa de él, que él la cambió por eso, pero cuando la cambió, tampoco existía, no creo que existiera el plan que una vez fue tumbada esa casa, la compró un pelotero famoso, ahora no recuerdo cómo se llama. Ese solar estuvo abandonado como 10 o 15 años y se veían los restos de la casa. Está en uno de los videos que yo tomé hace 18, 19 años. Está la casa destruida y ahí no se construía nada. Había un fucú en esa casa. Y fíjense que lo que han podido hacer lo único es un parqueo. Vamos adelante.